Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días con todas las personas que nos acompañan una vez más aquí en una entrevista de Indimedia y Ecuador Today. El día de hoy nos acompaña Lora Abuaita. Ella es palestina, se encuentra estudiando en España un PhD en estudios de mujeres y queremos principalmente darle la bienvenida para empezar esta entrevista. ¿Cómo estás, Lora? Buenas noches por Muchas ahí. gracias, Gabriel. Sí, bueno, La bienvenida a todos quienes necesiten posicionar su voz, posicionar sus causas, sus luchas, sus resistencias, ya que somos un medio militante y un medio que toma partido frente a los conflictos tanto locales como en este caso internacionales, en el que vamos a profundizar el día de hoy aquí con Lora, territorio palestino a partir de la ocupación israelí. Lora, ¿quieres comentarnos un poco el contexto histórico desde el cual proviene lo que está sucediendo hoy en día en territorio palestino? claro, pues en principio lo que quería aclarar, la verdad, es que nosotros como palestinos, por lo menos yo y creo que la mayoría de los palestinos están de acuerdo con eso, que nosotros no consideramos lo que está pasando era desde el río hasta el mar. Una Palestina, la Palestina histórica de hoy en día, que Israel, como un concepto nuevo que creó el sionismo, los judíos en Europa y en todo el mundo, que es un país hace miles de años, y a partir de, o sea, a partir de ocuparlo, empezó todo el genocidio que está ocupando hasta hoy en día Israel para exiliar a todos los palestinos de sus tierras y hacerlo lo que han soñado todo el rato de un Estado judío israelí para todos los judíos en la tierra de Palestina. Entonces, ahí hace 75 años, lo que se conoce hoy en día como la Nakba, o lo que significa el catástrofe, es la gran guerra que se hizo en el 48 y que resultó unos millones de refugiados hoy en día afuera de Palestina. Y es ocupar una gran parte de la tierra palestina histórica durante 2 años enteros de masacres, de asesinar algunos pueblos, aldeas, ciudades palestinas y cambiarlos en una parte de una ocupación, un país, un estado creado por esto. La historia del conflicto, como he dicho, es ocupación y ocupante. Lo que sigue siendo hasta hoy en día es ocupación y ocupante. El Estado israelí es un Estado sionista que está ocupando la tierra palestina. Ya. Un poco de disculpas, disculpas a ti, disculpas también a la audiencia, que esperemos retomar y poder coordinar después el- esta transmisión o esta grabación. Laura, aquí, quien nos acompaña, como les comentaba, nos venía charlando, nos venía hablando acerca de que efectivamente este no es un conflicto, sino más bien es una situación de genocidio, es una situación de ocupación de parte de Israel como representante estatal, como un estado que implica eh, lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial fue que se inventó un estado y que a partir de que este estado del sionismo judío fue ocupando cada vez más las tierras en el territorio palestino. Disculpa, Laura, como te digo, y sigamos con lo que me venías comentando, por favor. Pues sí, lo que quería afirmar, digamos, que para nosotros el pueblo palestino, lo que se llama hoy en día Israel no existe, no existía nunca y no existe. Y hoy en día hay un Estado a nivel internacional, pero para nosotros es un Estado sionista de ocupación total. No podemos negar la realidad que a nivel internacional Israel existe, pero esto existe a pesar de todos los masacres que han ejercido el ejército israelí y el Estado israelí contra los palestinos y la población nativa de esa tierra.
A partir del 48 empezaron toda la ocupación, entonces hoy en día tenemos menos que el 10%. Vamos a ver, bueno, la realidad es así, que lo que tenemos hoy en día como palestinos es menos que el 10% de la tierra de la Palestina histórica, porque Israel hasta hoy en día sigue construyendo asentamientos ilegales y ocupando más tierras y echarnos dentro de una cárcel abierta durante años y años y años atrás. Así que esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día, que está basada en la historia que empezó el Estado sionista de Israel. Gracias, Laura, por esta contextualización y un poco remitiéndonos a lo coyuntural. Vimos que el ministro de Defensa israelí, que se llama Yoav Galant, anunció el lunes un asedio total a la Franja de Gaza. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, considerando que incluso la Franja de Gaza y otros territorios palestinos han sido reducidos, incluso como tú me dices, incluso al 10% del territorio? ¿Cuáles son las implicaciones reales de este asedio total? Bueno, para aclarar un poco las cosas, Gaza lleva bajo asedio desde hace 17 años ya. O sea, la gente de Gaza no puede salir, está bajo asedio, está encerrada dentro de la franja de Gaza, que estamos hablando de casi una ciudad europea o estado americano, lo que sea, o sea, una ciudad, básicamente, está bajo asedio, donde hay 2 millones de personas viviendo desde hace 17 años sin poder salir de esta zona geográfica. Este asedio ya lleva 17 años, pero el asedio que acaba de anunciar Israel hoy en día, durante esta guerra que está ejerciendo contra los palestinos en Gaza, significa que han parado la luz y el agua, internet, o sea, todo. Ahora la gente en Gaza está bajo bombardeo y justo en este momento, cuando estamos hablando ahora mismo, la gente en Gaza está bajo bombardeo sin nada de electricidad, ni agua, ni internet, ni teléfonos incluso. Hemos perdido todo el contacto con nuestros amigos y familiares que están en Gaza desde ayer, o sea, desde ayer por mediodía. O sea, yo llevo más que 24 horas sin poder hablar con ningún amigo o familia en Gaza. Y esto nos está preocupando bastante, porque este asedio significa que no podemos estar en contacto con esa gente y puede que la mayoría de esta gente que estamos esperando una llamada por su parte están muertos y no sabemos nada. Este asedio es dejar a la gente de Gaza morir de hambre y de sed, aparte del bombardeo. O sea, o mueres por bombardeo o mueres por hambre y sed. Indudablemente es muy complicado esto que me cuentas, principalmente porque se afectan derechos internacionales, se afectan incluso normas que en teoría no deberían haber como tal para la guerra, pero incluso frente a esas consideraciones que se han tenido históricamente de, de cuestiones que están prohibidas durante este tipo de conflictos, vemos que el Estado de Israel no ha tenido compasión y ha hecho este bloqueo, no solo militar, sino bloqueo que tú mismo, como me cuentas, de todo lo que necesita, de las cuestiones básicas de agua, de luz, de teléfono, de internet, dejando a la población que ya viene atrapada en Gaza durante, como tú me cuentas, 17 años, aún más en la indefensión, ¿no? Y frente a esta ocupación de los territorios de parte del Estado de Israel, a tu parecer, ¿cómo ha sido la reacción de la coyuntura internacional? ¿La comunidad internacional crees que está respondiendo de manera correcta a esta situación que está sucediendo ya no solo en Gaza, sino en todo el territorio palestino? Lamentablemente.
y lo digo de otra vez, lamentablemente, la comunidad internacional y los gobiernos en todo el mundo, sin generalizar, claro, pero en general la gente que puede afectar y puede influir a nivel internacional está hoy en día eh, influyendo de manera de solidaridad con las víctimas israelíes, entre comillas, y a pesar de todo el asedio que vivía la gente en Gaza, 17 años de asedio, 4 guerras como mínimo, millones de muertos, bueno, miles de muertos, porque cada guerra hay miles de muertos ya asesinados en las guerras y bombardeos de Israel. Vemos que Israel nunca está em, dispuesta a todas las resoluciones de las Naciones Unidas. No, o sea, no vemos nada de sanciones contra el Estado de Israel. Y en un momento que los palestinos deciden resistir y utilizar la violencia, que para nosotros es resistencia armada, legítima totalmente, para todo el pueblo palestino, contra una ocupación que lleva 75 años robándonos todos los derechos humanos que tenemos, lo básico de los derechos humanos, vemos que toda la comunidad internacional está apoyando a Israel contra los palestinos, mientras cuando morían y están muriendo ahora mismo, en este momento justo, niños y mujeres y familias enteras en Gaza, nadie hace caso y no escuchamos nada. Pero declaraciones para apoyar a Israel durante esa, lo que llaman ellos guerra, y para nosotros, repito, resistencia legítima armada, toda la gente está apoyando a Israel y le están llamando como víctimas, pero los miles de palestinos que están muriendo, de los 300 casi mártires que murieron este mismo año, el 2023, en Cisjordania y Gaza, de los palestinos, no son víctimas, no se consideran víctimas a nivel internacional y de la comunidad internacional. Que Israel lleva 30 años o más con el proceso de paz que se supone sea que de paz, sigue ocupando tierras, aunque a nivel internacional está prohibida de entrar en estas zonas, y sigue entrando y sigue construyendo asentamientos y quieren que el pueblo palestino se queda callado, sin hacer caso ninguno a lo que está pasando. Y hoy en día la comunidad internacional está condenando a todo el pueblo palestino por un acto de resistencia que tiene todo el derecho a hacerlo, solamente a favor de una ocupación sionista que lleva robando nuestros derechos 75 años. Entonces, como pueblo palestino, y ahora me considero una representante y hablo por este pueblo palestino, que estamos muy decepcionados por lo que está pasando en la comunidad internacional y en las noticias y la prensa internacional en general. En verdad, me parece, tal como tú dices, decepcionante y preocupante esta forma de reacción de la comunidad internacional, principalmente si comparamos con otro tipo de situaciones como puede ser la que nombramos como Ucrania, en la que se nota que en cambio ahí hay una doble moral con la que se juzga, y ese tipo de resistencia, si cuenta ese tipo de resistencia, si es pública, si es apoyada, y incluso ha tenido repercusiones en ámbitos no solo políticos, sino también deportivos y muchas otras cuestiones. Eh, Quería preguntarte también con respecto a la situación de las mujeres. ¿Cuál es el papel que tú entiendes, que tú alcanzas a divisar de las mujeres en esta situación? Porque se ha visto que ha habido muchas humillaciones incluso de parte de la ocupación israelí hacia la población palestina. ¿Qué es lo que nos puedes contar acerca de esta situación con respecto en específico a las mujeres?
A ver, ah, perdón, ¿se me escucha? Porque en algún momento se paró. Vale. Em, bueno, las mujeres palestinas. De hecho, mi doctorado va sobre las mujeres palestinas y su papel en el liderazgo a nivel de las organizaciones nacionales palestinas de mujeres en específico, después de los acuerdos de paz de Oslo y del movimiento de la unificación de la sociedad palestina. Y lo que estamos viviendo hoy en día, y como siempre, la mujer palestina forma una gran parte de la resistencia y de la existencia de un pueblo palestino con todo su derecho humano, ¿no? Porque la mujer palestina forma una parte muy importante de la familia, del concepto de la familia que es sagrado en Palestina. Es sagrado por parte religiosa, que no podemos negar, y por otra parte también que los palestinos han llegado hasta un punto que tienen la familia tan sagrada porque se considera como la madre en específico y la mujer se considera como el pilar de la familia palestina. Y es ella quien enseña, quien cree, perdón, y cree en una justicia para esta familia palestina. Hoy en día la mujer palestina no puedo negar de que su papel a nivel de liderazgo de la resistencia no es como antes. Y esto no tiene que ver con los palestinos mismos, sino con la estrategia que ha utilizado Israel para dejarnos, Israel y toda la comunidad internacional, por tratarnos como países de tercer mundo y cambiar estas mujeres de líderes de resistencia, revolución, en víctimas de guerra y víctimas de una sociedad patriarcal y machista. Y en realidad, durante la historia podemos ver de que las mujeres palestinas no son nada víctimas, ni son las primeras que han acusado, pero que han resistido contra la ocupación israelí. Y son las primeras que han hecho una generación resistente de sus niños, sus hijos, sus hermanos contra esta ocupación israelí. Y la mujer palestina sigue siendo lo mismo, pero lo único que hay es que la ocupación israelí es más brutal y más difícil, digamos, de enfrentar que antes, porque está matando familia tan y esto no se puede negar en algún momento, porque las mujeres son también un conjunto de emociones, ¿no? Entonces, la mujer palestina para mí está viviendo una contradicción muy grande, pero a pesar de todo eso, sigue en la lucha y sigue resistiendo de diferentes maneras y yo no creo que va a rendirse en algún momento, porque una mujer que ha perdido a su hijo como mártir o como preso, que ha vivido sola, resistiendo a los colonos, a los ocupantes, nunca puede rendirse. Creo que no solo Palestina es un ejemplo de esto, sino como tal la historia de la resistencia de los pueblos ha tenido justamente, como tú dices, en las mujeres un eje central de lo que ha implicado en los procesos de resistencia. También esa transmisión cultural de los valores de resistencia, como tú comentas, justamente ha estado en manos de las mujeres y han sido quienes han puesto también todo el cuerpo para poder seguir cultivando los ideales y cultivando ese espíritu que mantiene en pie de lucha, en este caso al pueblo palestino. Quería preguntarte también, Dora, tú me comentabas y afirmabas
que la resistencia a la violencia del Estado de Israel es una resistencia violenta legítima, es una resistencia armada legítima. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la opinión o cuál es la relación del pueblo palestino con, con Hamas como una fuerza armada? Es muy importante aclarar una cosa. Las noticias en todo el mundo está acusando a Hamas como terroristas, ¿no? Lo que sí que quería aclarar es que Hamas es un partido político palestino creado en las noventas, que sí que tiene sus aliados, gente que está, que pertenece a este partido político, como otros partidos políticos en Palestina. Hay gente que está a favor y otra gente que está contra este partido político. Soy tan clara. El partido político me refiero a Hamas como partido político que está gobernando en la Franja de Gaza. No son nada divino y no estamos hablando de un partido político de otro mundo. No. O sea, igual que cualquier partido político está en todo el mundo, tiene a gente que está a favor y otros que están en contra, ¿no? Lo más importante es que la resistencia en Gaza que adapta el partido islamista Hamas consiste, y allí dentro hay gente luchadora en la resistencia de Franja de Gaza de todos los partidos políticos. Entonces, la resistencia en Franja de Gaza no significa Hamas y nada más. Significa todos los partidos políticos en resistencia contra la ocupación israelí. Aunque no estemos de acuerdo con Hamas, pero Hamas está adaptando a un ejército que no existe y no existía durante los últimos años en Palestina, un ejército total que está resistiendo la ocupación israelí. Y en este caso, todo el pueblo palestino estará a favor de la resistencia, sean la gente que está de acuerdo con Hamas o no. Al final, Hamas forma una parte de esta resistencia y Hamas está gobernando en la Franja de Gaza y tiene el poder para adaptar y estar como en la imagen grande de las noticias del mundo occidental. Pero en teoría y en la realidad, dentro de la Franja de Gaza, los que están en la lucha son todos los partidos políticos, pero todos en este momento. Bueno, al público y lo que nos decepciona bastante como palestinos, de que la gente o las noticias, la prensa utiliza el pensamiento islamista de Hamas para generalizarlo a la resistencia palestina de la Franja de Gaza y decir que, bueno, estos son islamistas extremistas y esto es terrorismo igual que cualquier acto que se hizo en Europa o en América o en cualquier lugar del mundo. Esto no es real, porque lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, que la gente está resistiendo después de el ejército israelí. Entonces, en este caso, no estamos hablando de Hamas como partido político, estamos hablando de un ejército israelí que soñábamos tenerlo en algún momento y de que hoy en día está resistiendo contra un opresor sionista como la ocupación israelí. También mencionar sobre esto que nos cuentas, que justamente esta semana el hecho importante, lo que se pudo ver, es que este ejército israelí, todo lo que implica Israel como una fuerza eh, armada, no solo diseñada para Israel, sino diseñada como una especie de campo experimental de como el fascismo internacional de Estados Unidos, de la Unión Europea, vemos que se ha afincado en Israel, no solo está apoyando a Israel, sino justamente vemos que
que hay muchos intereses detrás de ello. Quería preguntarte también sobre una situación que aquí hablando desde Latinoamérica, es un poco difícil de imaginar los niveles de lo que tú nos cuentas, porque no hemos vivido la guerra como tal, tan de cerca. ¿Qué pasa con la construcción del otro a nivel de sociedad civil? Eh, no sé si en este punto o en algún punto en la historia eh, se pudo entablar relaciones o cuáles son las relaciones entre la sociedad civil israelita y la sociedad civil palestina, si es igual de violenta que de parte del Estado israelita la relación o cómo se ha venido llevando en términos principalmente religiosos y culturales desde tu perspectiva. Había muchos intentos de intentar, o sea, de acercar el pueblo palestino del pueblo israelí, intentar hablar de la sociedad civil y que, bueno, podemos vivir en paz, que somos diferentes de estos gobiernos y todo eso. Había muchas organizaciones de normalización que estaban intentando hacer todo eso, pero en algún momento, yo como palestina y cualquier palestino, llega un momento de discusión con un israelí que, bueno, a los 18 años, ¿dónde estarás? En el ejército. ¿Y este ejército qué hace? Es básicamente robar todo derecho de libertad de los palestinos. Entonces, yo cuando estoy con un israelí, este mismo israelí puede ser un soldado en un checkpoint dejándome encerrada dentro de Belén para no pasar a Jerusalén o a la mezquita Al-Aqsa o al Santo Sepulcro, a lo que sea, porque está obligado a hacerlo y ellos todos están creados para ejercer opresión sobre la población palestina. Entonces, no hay ninguna manera de comunicación ni paz entre estos dos pueblos, de ninguna manera. Entiendo. Me parece, si no me equivoco, que incluso en Israel es obligatoria este servicio militar para toda la población. Claro, O sea, claro, no hay una persona, cualquiera que ésta sea, no puede negarse a pasar por este servicio militar y todo lo que esto implica, ¿no? El entrenamiento, el cambio de pensamiento, la, hasta el lavado, como que hasta un lavado de cerebro que cualquiera que pudiera en teoría disponerse a tener otra perspectiva del asunto, pasando por el servicio militar, obviamente no va a salir pensando lo mismo y como tú mencionas, puede ser la misma persona que tú estás hablando en algún otro lado del mundo, la misma persona que puede estar limitando los derechos de movilidad de la gente palestina para entrar justamente a los sitios de importancia religiosa e histórica de su pueblo. Eh, También tú estás en España, vemos que a lo largo del mundo se encuentra dispersa principalmente por la razón de este genocidio que están viviendo mucha población palestina y los lazos se van uniendo. Te cuento que en Ecuador, mañana a las 17 horas de hora de Ecuador, mañana 12 de octubre, se convoca un plantón frente a la Embajada de Israel en muestra de apoyo a la resistencia palestina. Igualmente aquí en Argentina también está convocada una muestra de apoyo esta semana, incluso hasta en los Estados Unidos las comunidades, grandes comunidades han llenado las calles haciendo sentir el apoyo al pueblo palestino. Incluso me pareció ver que judíos no sionistas eh, apoyan y están con la causa palestina. Si bien nada puede llenar este vacío que tú me contabas de no saber qué es lo que pasa en la franja de Gaza y demás, eh, ¿cómo les hace sentir estas muestras de apoyo que a mi parecer no son esporádicas, sino están infundadas, están en la sangre, en el germen, no solo de Latinoamérica, sino a lo largo del mundo, como hemos visto? ¿Qué te hace sentir, qué te hace pensar estos apoyos que no son tan mediatizados, obviamente, pero que existen efectivamente a lo largo del territorio mundial?
siempre hemos creído en la importancia de la solidaridad de los pueblos internacionales. Y lo que estamos viendo hoy en día, que los pueblos árabes y internacionales en general están con mucho apoyo con los palestinos. Y esto, a mí, bueno, yo estoy en España, como has mencionado tú, entonces yo estoy ahora mismo con esta gente que está apoyando. La gente en Gaza y la gente en Palestina en general necesita este apoyo, necesita sentir de que no están solos. Entonces, es muy importante, siempre ha sido muy importante y sigue siendo importante el apoyo de los pueblos y aunque los gobiernos están contra lo que estamos haciendo y diciendo, y están apoyando a Israel, es muy importante que tengamos unos pueblos solidarios con el pueblo palestino. Esto sí que hace cambiar muchas cosas a nivel psicológico de la gente bajo guerra y bombardeo en Beirut. Y en ese sentido, Laura, reiterarte, y en este caso tú como tú nos dijiste, ya te sientes representante de tu pueblo y entonces quiero hacerte llegar, en este caso de la Argentina, en este caso también mi sentimiento como ecuatoriano, el apoyo a la lucha palestina, el hecho de estarnos peleando en redes muchas veces, de estar, porque hay trincheras que, que nos toca ocupar así de lejos y creo que esta de la de los medios, la trinchera de la comunicación, está convirtiéndose en una trinchera importante y quiero reiterarte el apoyo, hacerte extensivo un sentimiento así, que no sé muy bien cómo describir, pero que hace a veces feo por dentro, pero también nos motiva a seguir en pie, nos motiva a, a también seguir exigiendo de nuestros territorios nuestros derechos porque vemos que pueblos que le están pasando mucho peor no han bajado los brazos ni los van a bajar y creo que eso es lo más digno que existe en términos de resistencia al imperialismo, de resistencia a la ocupación, al colonialismo y así que eso es una de las cosas que quería mencionarte, que se me corta un poco la voz también en estas circunstancias, pero siempre son temas difíciles. Un poco para ir cerrando la entrevista, quisiera pedirte si tienes algunas palabras, algo más que contarnos, algo más que quieras replicar, que quieres que sea escuchado, porque de mi parte y de parte de los medios de los que estoy representando, o sea, quiero asegurarte que vamos a intentar difundir lo mayor posible estas palabras y esto que hemos conversado aquí contigo. Quiero agradecer muchísimo eh, invitarme a esta entrevista y que pido a toda la gente que lee mucho las noticias por parte de Palestina, que sepa lo que está pasando, que compartís todo lo que estáis viendo y escuchando a favor del pueblo palestino porque están ahora bajo bombardeo, bajo una guerra brutal que necesitan apoyo y necesitan una palabra de derecho a favor del pueblo palestino. Te doy las gracias, Gabriel, y a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, y espero que esto todo se acabe con lo mínimo de asesinados y con más justicia del pueblo palestino y la gente que está sufriendo en Gaza. Gracias, Laura, no, por tus palabras, por compartir tu tiempo con nosotros. Hacemos lo que se puede desde lejos y reiteramos, como siempre, a todos quienes nos ven, todos quienes siguen estas entrevistas, que este es un espacio que justamente está para dar voz o dar un lugar, dar un espacio, dar un micrófono a quienes no lo tienen o a quienes están siendo silenciados por los medios tradicionales y los medios masivos que justamente no les interesa mostrar estas realidades que podemos mostrar por estos medios. Nuevamente, Laura, agradecerte tu presencia. Eh, esperemos que podamos volver a conversar, quizás en otra circunstancia, con un poco más de tiempo, con un poco más de profundidad, ahora que ya nos conocemos y tenemos el contacto, pero nuevamente eh, saludar Eso la lucha del espero. pueblo palestino, reiterarles que estamos en Latinoamérica, así nos salga en los medios tradicionales, estamos acompañando la resistencia. Me parece lindo y a destacar
cuestiones como las que se ven en muchas canchas de fútbol, que ondean banderas palestinas, se expresan en pancartas el apoyo al pueblo palestino y, y casos como en el país de hermano, aquí detrás de la cordillera de los Andes, en Chile, incluso hay un club de fútbol Sí, que se llama Palestino y que una de sus primeras consignas, más allá de lo deportivo, es mantener en pie de lucha, mantener este espíritu que ha hecho que los palestinos lleguen a todo el mundo, pero que también todo el mundo esté con el corazón un poco en Palestina. Creo que eso sería por hoy, agradecerte la presencia, agradecerte siempre el tiempo. Entiendo de lo ocupada y de lo complejo que debe ser esta situación, intentando igual articular, como tú nos cuentas, desde España un poquito más de resistencia y esperamos que en otra ocasión podamos seguir conversando sobre este tema. Laura, muchas gracias y, y muchas gracias a toda la gente que nos ve, a toda la gente que nos comparte. Por favor, hoy más que nunca necesitamos que nos compartan, que sigan esa transmisión, que difundan esta entrevista, porque a veces me parece que estos son incluso temas un poco más importantes en términos de vidas humanas que a veces preocuparnos de uno u otro gobierno que pueda venir a nuestros países latinoamericanos que, que estamos en elecciones. Eso, salgo un poco con el corazón palpitando un poco más rápido después de esto, después de lo que nos has contado, y agradecer las presencias. Muchas gracias a todos que nos han visto